cómo como startup generaste la confianza para que una entidad pública crea en ti y contrate tus servicios, ¿no? Porque entiendo que son, justamente haciendo el símil con Enterprise una vez más, empresas o entidades burocráticas. Es un gran reto y yo creo que el product market fit en gobierno difícilmente lo logras con un MVP que construiste en 6 meses, porque todo ese primer año vas a estar a prueba, ¿no? Y difícilmente van a confiar en ti por tener una página, un website increíble o porque estuviste nada más en una conferencia hablando de lo que haces. Creo que sí es bien importante en government tener un producto que sea significativamente mejor a lo que pueden crear, porque créeme, en government tech te van a tratar de replicar. Hola, soy Alexander Mayor y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Caminantes Podcast, un espacio donde converso con las mentes más brillantes sobre negocios y crecimiento personal. Mi objetivo es que te lleves recomendaciones concretas para que puedas alcanzar las metas que te propongas. Hoy conversamos con Juan Pablo Escobar, CEO de Cívica Digital, una empresa dedicada a crear tecnología y software para la ciudadanía y los gobiernos. Juan Pablo nos explica cómo funciona la industria del GovTech, qué tuvo que hacer para generar confianza en entidades públicas siendo una startup, nos comenta sobre los retos que existen para levantar dinero de Venture Capital al venderle a gobiernos y nos explica por qué considera que el GovTech es una gran oportunidad de negocios. Si te gusta la tecnología, el emprendimiento y el sector público, este episodio es para ti. Juan Pablo, bienvenido a Caminantes Podcast. Qué gusto tenerte como invitado. Muchas gracias, Alex. Un gusto estar aquí contigo. Contento de tener esta conversación. Como te comentaba antes, eres de los pocos emprendedores que conozco que están en GovTech, ¿no? Creando tecnología para el sector público. Así que estoy seguro que vamos a aprender muchísimo de tu camino. Y de hecho me gustaría empezar por ahí. ¿Qué te motivó a crear tecnología, a crear innovación en un sector en el que en otras entrevistas lo declaras como poco atractivo para otras personas? Creo que como ingeniero de software, cuando te das cuenta que puedes crear muchas cosas de la nada, se abre como un potencial creativo muy fuerte en ti. Bueno, al menos a mí eso me pasó cuando empecé a aprender a programar y cuando empecé a aprender a crear productos digitales que podía ponerlos en internet y que la gente los usara. Pero eso también a su vez me llevó rápido a darme cuenta que mucho de ese software de alguna u otra forma estaban resolviendo problemas. A veces ni siquiera resolvían un problema que después sentía yo que era relevante para el mundo o para hacer un poquito mejor el mundo, ¿no? Y esto se acentuó más cuando, esto te estoy hablando desde que tenía 19 años, 20 años. Se acentuó más como alrededor de los 20 años, 21 tuve oportunidad de estar en la India unos cuantos meses en empresas de software haciendo internships, después en Silicon Valley, y se acentuó este sentimiento de que podía estar haciendo tecnología y software que pudiera de alguna forma conectarse con problemas que a mí me parecieran pues, un poco más urgentes para la sociedad. Y tomé la decisión de enfocar mis esfuerzos y lo que pudiera hacer hacia resolver problemáticas más urgentes para mi país, para la sociedad en general, y hacer algo positivo con las habilidades de tecnología que pudiera tener o estar aprendiendo y con las personas y equipos que podía rodearme y crear. Y también yo desde la universidad dediqué mucho tiempo a formar equipos, desde grupos estudiantiles y muchas otras cosas. Y también me daba cuenta que ese potencial de construir cosas en equipo pues era muy grande y desde ahí quise abocarlo a eso. Y así fue como primero fundé una ONG justo en mi último semestre de la carrera que se llamó Cuidando México, que se convirtió en un movimiento bastante grande después en México y que me abrió la puerta a entender mucho en un sector que yo no conocía nada, que es el sector público, y donde muchas veces todos estos problemas públicos y más sociales, pues es donde recaen, ¿no? A veces no tanto en el sector privado. Y de ahí fue cuando dije, oye, hay una necesidad enorme de startups y de empresas que se dedican de tiempo completo a resolver este tipo de problemáticas. No nomás que las resuelva el gobierno o que no nomás las resuelva una ONG. Y también como ONG pues tienes muchas limitantes en fuentes de financiamiento, en los vehículos y los recursos que tienes para crecer, y decidimos iniciarlo como un startup spin-off de Cuidando México, y así fue como nace Cívica Digital. Para ser un startup
de tecnología cívica o Civic Tech y Government Tech que pudiera enfocarse en crear soluciones para mejorar la forma en la que ciudadanía y gobierno interactuaban. Y en ese momento era una hipótesis, una teoría, una tesis bastante amplia, porque no estábamos solamente resolviendo un problema en específico de todos estos problemas del sector. Pero bueno, ahorita te cuento justo cómo nos empezamos ya a dirigir más hacia ciertas soluciones más específicas a problemas más concretos dentro del sector público. Buenísimo, Pero gracias por traté el de resumirlo contexto. así muy rápido. Total, total, no, lo he hecho increíble. Ahora, justamente, para quien no ha escuchado de Cívica Digital, ¿no? Hoy tu startup, donde eres CEO y founder, cuéntanos qué es lo que hacen. Cívica Digital somos una empresa que tiene el propósito de mejorar la forma en la que los gobiernos ofrecen servicios a la ciudadanía y muchas veces y gran parte de esto es a través de servicios digitales. Nosotros creamos tecnología, principalmente software, que son soluciones de software en la nube que aceleran la digitalización de los servicios de los gobiernos a los ciudadanos. Y esto va a facilitar que los procesos de interactuar con el gobierno, la forma en que los servicios del gobierno llegan a la ciudadanía son más accesibles, más ágiles, más transparentes, menos burocráticos, de menor costo, tanto para el gobierno como para el ciudadano, que al final faciliten que un ciudadano o una empresa, pues al final sí pueda confiar en su gobierno. Y eso es bien importante porque ahorita pues hay una relación muy friccionada entre ciudadanos y gobiernos. Y más allá de la parte política del gobierno, está la parte de la administración pública. Y ahí es donde Cívica Digital se enfoca. Nosotros trabajamos con administraciones públicas, principalmente a nivel municipal, a nivel estatal y transversalmente. Así sea para que un ciudadano pueda acceder más rápido a un permiso de negocio, una licencia para construir o hasta una licencia de conducir o una beca para tu hijo, que este es un proceso sencillo, amigable y rápido. Y eso pues es lo que la tecnología habilita. Los gobiernos van muy lento en esta digitalización y nosotros estamos ahí para acelerar todo este proceso. Buenísimo. Justamente en una conversación que tuviste en una entrevista, mencionas el caso de Estonia, ¿no? De este país que básicamente tuvo que automatizar todos los procesos de entidades estatales, porque es un país pequeño, creo que era 1,5 millones de habitantes cuando lo mencionaste, pero mencionaste que la principal motivación que tuvieron para automatizar los procesos, ¿no? Para digitalizar el gobierno, fue que no habían suficientes funcionarios para atender a la población. En el caso de México, y también mencionas que hay muchas similitudes en Latinoamérica, ¿cuál sería la principal motivación para adoptar tecnología? ¿No? Hago el símil con, no sé, yo le vendo, por ejemplo, igual software a empresas privadas y la motivación es muy directa, ¿no? Es o reducir costos o incrementar ingresos, que todo se reduce a tener mayores utilidades. En el caso de tus clientes, ¿cuál es la principal motivación para adquirir o para adoptar tecnología? Creo que son múltiples y principalmente, obviamente depende de con quién estás hablando, ¿no? Y nosotros en el proceso de trabajar con gobiernos tanto a nivel municipal como estatal o a nivel federal o en distintas instituciones públicas, depende de justo quién es la persona que toma la decisión y la persona que es usuaria del servicio, ¿no? Y si tienen motivaciones distintas. Principalmente es llegar a más personas. El gobierno tiene una enorme cantidad de personas a quien atender y simplemente no se dan abasto. Las oficinas de gobierno ya no son suficientes, las formas tradicionales de atender a la gente ya no es suficiente y simplemente no están llegando al 100% de las personas que deberían estar llegando. Así sea para otorgarles un programa de apoyo a mamás solteras que requieren beneficios para sus hijos o que requieren servicios de salud, de cuidados, médicos, educativos y demás. O eres una empresa que quiere hacer negocios y quiere operar su pequeña empresa y simplemente tienes que hacer 15 trámites que te toman 9 meses y múltiples vueltas y muchos costos y a veces no operar tu negocio, ¿no? Entonces, al final es el volumen que el gobierno tiene que atender el gran reto que tienen. En su mayoría, quienes están más motivados por hacerlo. Y si vas con un tomador de decisión, que puede ser un alcalde, un secretario, una secretaria, una alcaldesa que está entrando en una nueva administración, generalmente está el establecer la confianza de que el gobierno sí va a hacer las cosas que tiene que hacer. Y eso suena como súper optimista y a veces como surrealista en algunos lados porque justamente esta confianza está rota. Entonces, simplemente acceder a estos servicios más rápidamente, ya una vez que está un tomador de decisión como un alcalde en una oficina pública, es bien importante que esto sea rápido
y que si antes lo hacías en 15 días, ahora lo puedas hacer en un solo día o en unos cuantos minutos sin tener que ir y gastarte 300 pesos en traslados y 4 horas de tu día y tomarte quizás hasta pedir el día en la oficina o en el trabajo, porque pues solamente esa es la única forma de hacerlo, ¿no? Entonces, establecer esa confianza es importante con las miles, decenas de miles de personas que tienen que acceder a esos servicios de forma mensual o anual. Y de ahí se desglosan un montón de temas más de eficiencia, operativos, de ahorrar recursos, de recaudar. Sí, hay también mucho a nivel local. Los gobiernos cada vez más reciben menos presupuesto de la federación y si te vas a los municipios, a veces hasta menos presupuesto de los estados. Entonces, cada vez más los municipios están teniendo que tener sus propias vías de recaudación y que esto sea más fácil. Tradicionalmente, inclusive antes hasta los gobiernos estatales recaudaban por los municipios porque los municipios no tenían ni siquiera sus formas de hacerlo y no estaban como tan institucionalizados o no estaban tan sofisticados para hacerlo, pero ahora afortunadamente los municipios lo van a poder hacer y cada vez más rápido y a menores costos y con sus propios medios y teniendo su control, porque son autónomos al final. Entonces un gobierno federal no le puede decir a un estado cómo se deben hacer las cosas y viceversa un estado o un municipio. En algunas, generalmente en los marcos normativos como que sí está establecido. Entonces, sí, también es un tema de generar más ingresos ahora también para los municipios. Post pandemia esto se volvió algo esencial. Creo que después de COVID pasó de ser un nice to have, toda esta digitalización de servicios a un must have. Cada vez más cuando hablamos con gobiernos ya no es un tema de si lo voy a hacer o no lo voy a hacer, sino es más un tema de cuándo lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer y qué presupuesto puedo priorizar para esto, porque tradicionalmente no había presupuestos ya establecidos para que anualmente los gobiernos estén innovando en digitalizar servicios. Generalmente tampoco había oficinas de gobierno digital, de innovación específicamente en digitalización de los servicios. Cada vez más las empieza a ver. Entonces, ya cuando vas a estos equipos más operativos, su incentivo sí es el tema de a qué costo lo puedo hacer, cuántos ahorros nos puede generar esto, cuánto nos va a acelerar el acceso a las personas y al final si estoy usando la mejor tecnología que es segura, que es fácil de usar, que los funcionarios lo puedan adoptar más rápido y ya, o sea, te vas a temas como casi como si fuera muy B2B, como venderle al sector privado y se vuelve como un proceso de entender, ok, ¿por qué voy a seleccionar trabajar con Cívica Digital y su plataforma de Urbem o sus soluciones versus desarrollarlo yo a la medida o contratar una fábrica de software que lo haga o contratar a lo mejor otro software, ¿no? Mientras te escuchaba hablar sobre el proceso, el entendimiento de la industria, hay mucha similitud en venderle a un enterprise en el sector privado, ¿no? Has mencionado una palabra clave que es la confianza. Y por ahí va mi siguiente pregunta, que es justamente Circa Digital en sus inicios, ¿no? Ahora ya tienen un track record importante. ¿Cómo como startup generaste la confianza para que una entidad pública crea en ti y contrate tus servicios, ¿no? Porque entiendo que son, justamente haciendo el símil con Enterprise una vez más, empresas o entidades burocráticas. Es un gran reto y yo creo que el product market fit en gobierno difícilmente lo logras con un MVP que construiste en 6 meses. Es una realidad o con un MVP que construiste hasta en un año, ¿no? Porque simplemente el número de cosas que van a ver y la profundidad que van a analizar lo que haces es mayor. Entonces, tampoco podemos decir que nos vamos al casi hacer este hardware tech, ¿no? O sea, pero a veces pareciera que entrar en government tech es casi de ese nivel, ¿no? Por el nivel casi de due diligence o de análisis que debe de pasar para que confíen en ti. Y aún así, cuando deciden comprarte una solución como un software en la nube, como lo es nuestro SaaS Urbem, esa confianza llega hasta el momento casi de la siguiente renovación del contrato, ¿no? Porque todo ese primer año vas a estar a prueba, ¿no? Y difícilmente van a confiar en ti por tener una página, un website increíble o porque estuviste nada más en una conferencia hablando de lo que haces. Creo que sí es bien importante en government tener un producto que sea significativamente mejor a lo que pueden crear, porque créeme, en government tech te van a tratar de replicar y te van a tratar de copiar, así sea in-house o así sea a través de una competencia. Y nos han puesto a prueba de esa forma. Y creo que ha sido un reto técnico y un reto de resiliencia muy importante para nosotros seguir haciendo un producto que sea significativamente mejor a lo que puede ya existir, lo que se hace en gobierno. Ahora, no quiere decir que lo que hacen en la mayoría de los gobiernos es súper sofisticado, ¿no? General, todavía no. O sea, hay una gran oportunidad, y esto no es nada más en México, es a nivel global, de la tecnología que puedes implementar en los gobiernos, ¿no? Y por eso creemos que
hay un mercado no nomás para un solo producto como lo es Urbem, sino un mercado para muchos productos y soluciones en el sector público y que Cívica Digital poco a poco pues nos volvemos una empresa multiproducto porque hay muchas necesidades que ya una vez que sí tienen confianza en ti, no te lo van a pedir. Y en nuestro caso, de nuevo, fue enfocarnos en el producto, asegurarnos que está resolviendo el problema, tener muchas métricas y asegurarnos que renueven. Y ahora, la renovación, esa retención en gobierno es muy alta, es muy buena. Una vez que logras pasar esa barrera de confianza y logras establecerla. Y tenemos clientes que ya tienen 4 o 5 años trabajando con nosotros y que pues, realmente ya continuar es relativamente no sencillo, pero pues obviamente mucho más fácil que iniciar. Y ahí entra la parte de tener las métricas alineadas, ¿no? Creo que también para nosotros fue muy importante crear una gran relación de confianza con nuestros clientes cuando encontramos cuáles eran nuestros KPIs o nuestras métricas que estaban alineadas a los incentivos de ellos, que era atender a la mayor cantidad de personas que se pueda, ¿no? Y obviamente de ahí todas las otras métricas más operativas que te hablaba, ¿no? Porque si al final nosotros llegamos y digitalizamos 50 servicios de un gobierno, 200 servicios, 300, lo que quieras, si la gente no lo adopta, a ellos no les mueve la aguja, ¿no? O sea, si la ciudadanía todavía utiliza las formas tradicionales de acceder a un servicio y no están adoptando los servicios digitales, pues también es un reto para nosotros, ¿no? Y para mí no nomás me incentiva venderte un software y ya firmar un contrato, me pagas y bye. A nosotros, a Cívica Digital, le incentiva que si tu gobierno está digitalizando un servicio con nosotros, realmente los ciudadanos estén adoptando ese servicio y realmente al final te estés ahorrando las filas en los centros de atención presenciales, la gente que hace las formas tradicionales de acceder a un trámite y también los mismos funcionarios, servidores públicos que también tradicionalmente yo no sé cómo atender a la gente de forma digital, entonces mejor levanto el teléfono y le digo a la persona que venga y aquí la atiendo, porque así es como lo he hecho siempre. También nos incentiva mucho que los funcionarios cada vez más hay una transformación digital a que realmente atiendan a la gente de forma digital. Y eso es también otra métrica muy importante para nosotros, constantemente estar hablando con ya quienes son los usuarios del día a día, de quienes atienden a los ciudadanos y que eso esté mejorando y que eso sea pues, algo al final mucho mejor de lo que hacían anteriormente. Si no les hacemos la vida más fácil a los funcionarios públicos, al final los servicios del gobierno al ciudadano no van a mejorar. Ok, has mencionado tres conceptos que me gustaría profundizar. El primero, el relacionado a cómo el manejo de la competencia, ¿no? Justo tenía una pregunta relacionada al build versus buy, la motivación de las entidades públicas. El segundo tema está relacionado al tema de retención, ¿no? Algo clave, sobre todo en SaaS, en Software as a Service. Y el tercero, la adopción. Empecemos por el manejo de competencia o este build versus buy. Yo tengo un buen amigo también que está en Perú y me contó una anécdota, ¿no? Que fueron, presentaron toda la solución y después de un due diligence extenso, le dijeron básicamente, ¿sabes qué? Hemos decidido construirlo por nuestra cuenta. En tu caso, o sea, en tu experiencia, ¿cómo evitar eso? ¿Es a punta de features? O sea, de tener un producto mucho más robusto o ¿cuál es la motivación que tienen tus clientes para decir, sabes que no lo construyo de forma interna, me voy con Cívica Digital? La prioridad del programa que quieren digitalizar o el servicio que quieren digitalizar, su administración y el tiempo que eso tiene que estar allá afuera. Si un alcalde o un secretario de un área de servicio, así sea, por ejemplo, desde servicios vehiculares, servicios para empresas, de desarrollo económico, de educación, de salud, de desarrollo social o bienestar, como se le llama en algunos lados, tienen una urgencia y hay una fecha crítica para que eso suceda, lo mejor es trabajar con Cívica Digital y generalmente nuestra propuesta de valor es que en 60 a 90 días van a tener algo listo de cara al ciudadano. Y no hay algo in-house o que puedan desarrollar por su propia cuenta que vaya a reemplazar eso y eso es lo que después de este tiempo ya haciendo lo que hacemos es un gran diferenciador de trabajar con Cívica Digital versus decir, no, mejor le pido a mi equipo de tecnología que lo construya o que la persona de tecnología decida construirlo y de ahí obviamente para que la implementación sea exitosa pues es crear una gran relación con los equipos ya de tecnología, ¿no? Pero tiene que haber una fecha crítica, tiene que haber una decisión que tenga una urgencia porque esto suceda y teniendo eso, creo que el camino ya se vuelve mucho más claro. Cuando no existe es cuando, pues, medio que las mil millón de prioridades que puede tener un gobierno van a superar la urgencia por comprar algo, ¿no? Como un software service de Cívica Digital. Entiendo.
El tema del tiempo, el timing, el go-to-market es El time to market de la solución. buenísimo. Y justamente relacionado al time to market, me voy a saltar al tema 3 al 2 que es, mencionas la importancia de la adopción, ¿no? Que no te interesa simplemente vender un software y que los ciudadanos no lo adopten. O los Que, funcionarios. los funcionarios también. En el caso ya del ciudadano, ¿no? Porque imagínate que el Ujú, funcionario o el equipo del sector público tiene toda la motivación para ujú. lanzar este producto, este software. ¿Cuáles son los mayores retos para que el ciudadano lo adapte? O sea, todo el marketing, toda la estrategia de comunicación cae en la entidad del gobierno. Sí, y justo eso es un gran reto que estamos viendo hacia adelante. O sea, creo que los podemos apoyar mucho y podemos hacer mucho más partnership en eso. Porque sí, toda la comunicación cae del lado del gobierno. Creo que el reto más grande es, primero, que realmente sea un servicio que funcione. Porque muchas veces se pueden anunciar cosas que luego te metes a usarlas y simplemente no funcionan o son muy malas o de mala calidad. Cada vez más nuestro equipo de Customer Success se enfoca y nosotros como empresa nos enfocamos en que realmente esto que estamos lanzando funciona bien o se anunció y se hizo un evento y la fotografía, pero al final no funciona, ¿no? Y eso en gobierno es muy común, o sea, deja tú nada más con servicios digitales o software en muchas cosas, ¿no? Entonces, nosotros nos enfocamos mucho en que lo que hicimos funcione y funcione bien y creo que con eso nos vamos a sentir confiados de que ahora sí se puede hacer la campaña de comunicación necesaria, pero también nos estamos enfocando mucho en la adopción orgánica de esto, ¿no? O sea, el casi 70% del tráfico a los sitios web de los gobiernos es orgánico. Los gobiernos no gastan en Google Ads y demás, o sea, hay muchísimo tráfico orgánico en portales estatales, en portales municipales, entonces es redirigir a ese tráfico hacia los nuevos servicios digitales más que a páginas informativas y que haya una buena conversión de eso, ¿no? Entonces también este tipo de conceptos en gobierno, no hay muchos equipos muy sofisticados todavía que estén haciendo este trabajo, entonces nosotros nos vamos a empezar a enfocar mucho más en esto, lo hemos hecho ya un poco y creemos que esas optimizaciones hacen muchísimo la diferencia y también al ser una experiencia de usuario significativamente mejor, pues para un ciudadano tiene que ser muy notorio entrar a un portal viejo de gobierno que se hizo hace 10, 15 años, entrar a una nueva experiencia diseñada de un servicio digital que se ve y se siente mejor y que simplemente en 30 segundos tal vez ya estás muy avanzado en el proceso y que pues es como usar una experiencia que no te la esperabas, ¿no? Pero sí la comunicación ahí es clave desde el nivel pues más alto, o sea, realmente tiene que ser un proyecto que lo estén constantemente comunicando y que y que la experiencia hacia futuro se vuelva mucho más omnicanal, porque si tú vas a la oficina de gobierno, o sea, tradicionalmente tú pensarías en que el gobierno te va a atender en la oficina, googleas la información o le mandas, o llamas por teléfono, pero la mayoría de la gente todavía también está acostumbrada a que busca la información de la oficina y va a la oficina. Y si en la oficina no hay absolutamente nada de información de que también los servicios se pueden hacer de forma digital y por todos los canales posibles hay esa comunicación integral, pues sí tarda mucho más. Entonces también ahí estamos tratando de trabajar cada vez más con los equipos de comunicación, inclusive estamos buscando partnerships con agencias de comunicación que quieran trabajar con nosotros para poder también ayudarles a los gobiernos a ofrecer estas estrategias, porque no es una comunicación tradicional del gobierno de hubo tal evento y se anunció tal cosa, sino es una comunicación como de nuevos servicios y casi casi tienes que ayudarlos en el funnel completo hasta la adopción y la conversión y cómo atienden a los ciudadanos y estar viendo estas métricas, ¿no? Entonces es un reto muy interesante que nuestro equipo ha estado trabajando pues ya desde hace bastante tiempo. Qué buen reto. Es como si habláramos de product marketing, ¿no? Es Conoces como el hablar de product product marketing. marketing en gobierno Ujú. y rara vez he hablado de product marketing en gobierno Tal cual. y casi todo es orgánico y es inbound, ¿no? Entonces no se trata como de vender un producto, sino optimizar cómo logras que la persona, en vez de nada más buscar la información, realmente termine convirtiéndose en un usuario digital y que confíen cada vez más en que, oye, sí es el gobierno el que te está ofreciendo esto. O sea, yo sé que piensas que el gobierno no es innovador, pero oye, ¿qué crees? O sea, sí lo están haciendo y lo están haciendo bien y probablemente la mayoría de la gente pensaría, pues no, el gobierno no tiene esa capacidad de hacerlo, ¿no? Es un buen punto. De hecho, me pasó también como usuario diversos casos, pero el que más recuerdo, en base a lo que mencionas, es entrar a la página web, ver cierta información que tenía que ir a agencia, voy a agencia y cuando llego y después de la fila de X minutos, e invertir el tráfico, lo que quieras, es como, todo eso lo puedes hacer online. Y es como, dude, o sea, ¿por qué no Sí. actualizas tu página web con la información? ¿No? Es como,
Entonces, bueno, gracias JP por innovar en ese sector. Y eso pasa muchas veces porque las áreas que son responsables de la página no son los mismos encargados del servicio. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es que mucho de nuestro software que hacemos es no code para que los funcionarios que no son área de tecnología puedan ser los dueños del servicio digital también. Y no sea como, los dueños reales del servicio no son los que mantienen la página, entonces le tienen que decir a los de la página que actualicen información. Entonces, en lo que sucede eso, ya pasaron 6 meses y no actualizaron la página. Entonces, lo que hacemos nosotros es justo que las mismas áreas encargadas que anteriormente no se hubieran metido a actualizar la página, sea quienes se encarguen del servicio completo, ¿no? Quien tiene que agendar la cita a la agenda y quien tiene que validar el pago o un documento lo haga y no tengan que como triangular todo en áreas distintas, ¿no? Y eso es un gran reto porque nos toca que a veces son funcionarios que tienen que atender a los ciudadanos ahora de forma digital y no tienen una computadora asignada de su trabajo, ¿no? Y es como, oye, no voy a digitalizar mi servicio porque no tengo ni siquiera una computadora para atenderlos. Entonces, es entrar en un proyecto como muy integral y ayudarles en esto. Digo, ya si nos vamos hasta temas de actualizar reglamentos y normativas, es otras áreas también que, así como hablas ahorita de comunicación, o hablamos, perdón, de comunicación para que lo adopten, también hay muchas otras áreas de servicio que requieren apoyo. Qué bueno eso. O sea, pienso en justamente una de las oportunidades del software en Latinoamérica es que está tan poco desarrollado que quienes adopten o quienes vayan a una industria pueden convertirse realmente en el sistema operativo de sus clientes y definitivamente es una oportunidad para ti, para Cívica Digital. No hay tantos servicios o tantos procesos ineficientes por lo que escucho aún en el sector Gov que existe la oportunidad de convertirse en un referente con múltiples servicios. Y Y si justamente... ves a las más grandes del mundo, o Ajá. sea, recientemente adquirieron a OpenGov en Estados Unidos, que es una empresa que tiene 12 años en el mercado. Tienen como 6 líneas de producto. Y va a ser adquirida por 1.8 billones de dólares. Y 1.8 millones o billones con B. billones. Con B, boom. Y sí, 1.8 billones de dólares. Y es un GovTech que es como un gran caso, ¿no? Recientemente a otra empresa en UK la adquirieron por 2.5 billones de dólares. Y generalmente lo que ves es que sí, se vuelven sistemas operativos porque una vez que hacen un producto bien, empiezan a hacer otros productos y se vuelven una compañía multiproducto porque al final, ya que la relación de confianza está muy establecida, es muy común que los gobiernos empiezan a ver y hacer mucho más transparente todas las necesidades que hay de forma transversal. Y sí, es una oportunidad enorme. Ahora, como Cívica Digital, nosotros creemos que sí tenemos que volvernos una compañía multiproducto y sí, requiere recursos, requiere de invertirle, requiere de no tener ese miedo a crecer, pero también no nos volvemos locos porque sabemos que Government Tech tiene sus ciclos y yo no puedo decirle a un gobierno, cómprame en 2 semanas porque no me va a comprar en 2 semanas. Necesitamos tener esa capacidad de escalar con los ciclos del gobierno, ¿no? Total. No, es el playbook del Vertical SaaS. Y estoy seguro que muchos que han escuchado hasta esa parte y escucharon los billones, no millones, sino billones, ya dejaron de pensar que es una industria aburrida. Sí, es una industria gigante y el dato más reciente que nos daba CAF, que es uno de nuestros inversionistas, que es un banco de desarrollo en América Latina, es que la industria va a crecer a 600 billones de dólares, me parece que en los próximos 5 años. Les puedo pasar esa referencia, pero el gobierno es uno de los compradores más grandes en el mundo, ¿no? Y creo que no estaba tan categorizado como lo está ahora. Y la realidad es que los presupuestos ahora se van a empezar a categorizar mucho más claramente para que los gobiernos puedan comprar esto. De la forma en la que compran computadoras y pagan por servicios de Internet, pues ya no va a ser un tema de conectividad. Los gobiernos creo que los últimos 10 años en México y Latinoamérica han estado muy enfocados en temas de conectividad, pero creo que en los siguientes 10 años van a estar muy enfocados en el tema de ofrecer servicios digitales. O sea, realmente si la gente está conectada, pues, tenemos que crecer la oferta de servicios porque la demanda es tan grande que pues, ya no puedo centrarme nada más en hacer las cosas de forma tradicional. Buenos números y buen crecimiento. Yendo al tercer punto, el primero era cómo diferenciarte de la competencia, las funcionalidades y la importancia del time to market. Lo segundo, el tema, llamémosle el product market, ¿no? Hacia el usuario. El tercer punto que me gustaría profundizar contigo es el tema de retención. Mencionaste que hay una retención muy alta. Y de hecho, hay un jugador en el mercado de agregadores de Vertical SaaS que estoy seguro conoces muy bien, que es Constellation Software. Y ellos cuando empiezan, por allá en los 90s, empiezan
justamente construyendo un portafolio de GovTech companies, de SaaS enfocados en gobierno, porque hablan que la retención era muy alta. Cuando yo leí eso dije, debe ser, acá hablo desde el sesgo y la ignorancia total, ¿ok? Por favor, tú ilústranos. Yo dije, debe ser porque, claro, en Estados Unidos, en Europa, los favores, la corrupción, o sea, con los gobiernos no es tan alta, entonces la retención es agnóstica a quien está en cargo de la administración. Pero por como te escucho, que tienes clientes 4 o 5 años y que la retención es muy alta, entiendo que también aplica a Latinoamérica. ¿Es correcto? No, no puedo generalizar en toda Latinoamérica porque ahorita hemos estado enfocados en México, Vale. pero creo que sí tiene muchas similitudes. Sí, no está tan institucionalizado todavía quién es el comprador de lo que nosotros hacemos. Nosotros podemos trabajar con las oficinas de innovación, podemos trabajar con las oficinas de tecnología, podemos trabajar con las oficinas de un área de servicio específica, podemos ser directamente con la tesorería, o si ya es con una oficina ejecutiva de una alcaldía o de la gobernación, ¿no? Entonces, lo que sí vemos es que en Estados Unidos y en otros mercados que ya tienen un poquito de más de tiempo recorrido en esto, ya hay oficinas de servicios digitales, ¿no? Government Digital Service Office o agencias que están especializadas en digital services. Y ya no solo es tecnología, ya no solo es innovación, porque a veces las áreas de tecnología son las áreas que, y esto pasa todavía mucho en México, la misma persona que te está encargada, la misma persona encargada de comprar computadoras y poner internet, pues es la misma persona que tiene que desarrollar servicios digitales y que a veces tiene que encargarse hasta de las redes sociales, ¿no? Entonces es demasiado genérico el trabajo que se vuelve difícil la especialización y a veces cuando les hablan y les dicen tienes que encargarte de esto, pues a veces queda la duda de a qué le asignan la prioridad. Entonces, creo que sí, conforme se va volviendo más sofisticado y conforme los equipos también se van robusteciendo, creo que es más fácil quién es la persona que le tiene que dar seguimiento a estos proyectos para que pasar de una idea de un alcalde o alcaldesa innovador o que se animó a apostarle la innovación y que fue el primero en hacerlo dentro de ese municipio o esa ciudad o ese estado, pase a algo que ya esté en el presupuesto, a que sea algo que ya más allá de una administración es algo esencial. Y creo que con esto cada vez está, de nuevo, después de la pandemia dejó de ser una ocurrencia hacer algo que dijeron, sí, claro que sí, los gobiernos no fueron early adopters de la tecnología y del software en la nube hace 15 años, pero ahora lo están haciendo y cada vez lo van a empezar a hacer más rápido y cada vez le van a asignar más presupuesto a esto y cada vez también más va a ser más claro quién es el área y quién es la persona que tiene que estarlo haciendo, porque a veces no necesariamente tiene que ser la directora o el director de tecnologías de informática, o sea, puede haber una persona que tenga una responsabilidad y una atribución directamente marcada, ¿no? Hay oficinas ahora de mejora regulatoria que cada vez más, como hay una ley en México, una ley general de mejora regulatoria, el tema de simplificación y digitalización de trámites, de hecho, quedó como una atribución de las áreas de mejora regulatoria, entonces muchas veces están siendo una oficina que también empuja este tema de digitalización, pero a veces no tienen ellos el presupuesto, lo tiene otra oficina y mejora regulatoria forma parte de quienes toman la decisión de comprar o continuar haciendo esto. Entonces, creo que eso también no está tan sofisticado todavía como en otros mercados, pero México y Latinoamérica sí va hacia allá. Esas políticas públicas ya se están adoptando en Latinoamérica. En México también ya está toda la política pública, toda la normatividad, todo el marco legal para que esto suceda. Entonces, ya ahora sí, pues es una carrera de quienes lo van a ir haciendo antes que otros y creo que también eso es un incentivo también para quienes tomadores de decisión, innovadores, alcaldesas innovadoras que llegan a la oficina, digan, esto lo vamos a hacer y lo vamos a hacer rápido en esta administración y no me voy a esperar al año 3 de mi administración, lo voy a hacer en los primeros 100 días y eso es un discurso que nos encanta. Qué buen punto. Ahora, me gustaría entender desde tu perspectiva el mundo del VC para un GovTech, ¿no? Nos conocimos porque tenemos un inversionista en común, 500 Global, ¿no? O 500 Global. Sí, saludos al Eh, equipo de 500. Saludos a esos cracks. Ya ha pasado por acá Damaris, ha pasado por acá René, y les dije, mi meta es que todos los partners pasen por acá. Todos son unos cracks y unos cracks. Total. Ahora, decides ir por el camino de VC, haces el spin-off o nace de una ONG, creas una startup, decides ir por el camino del Venture Capital. Para una GovTech hoy en Latinoamérica, en México, ¿cuáles son las principales oportunidades y cuáles son los mayores retos de ir a levantar capital de VCs? Sí, creo que las historias de siempre con los gobiernos, ¿no? Es, oye, si le vendes a gobierno, va a haber corrupción. Si le vendes a gobierno, no te van a pagar. No vas a aguantar los ciclos de venta al gobierno o simplemente no les interesa, ¿no? Un
gobierno no le interesa esto, les interesa otras cosas. Creo que todos estos son puntos muy válidos por los que un inversionista personalmente a lo mejor tuvo en su tiempo como empresario o empresaria alguna mala experiencia o que han escuchado o han invertido en empresas que a lo mejor en el sector salud o en el sector educativo o en otro sector les pasó alguna mala experiencia. Y esas historias pues son las que se replican, ¿no? Creo que al no ver esos casos tan referentes en el mercado público, tanto en México como a nivel global, pues es una falta de referentes. Y creo que justo como el ejemplo que te acabo de dar de Estados Unidos, de OpenGov, que es una empresa que le invirtió Andreessen Horowitz, que le invirtieron fondos muy relevantes a nivel internacional y crecieron a ese nivel, pues cada vez más creo que van a empezar a voltear a ver este sector. Yo creo que Cívica Digital estamos en un gran momento para ser posicionados como la startup líder en México primero y en un futuro en Latinoamérica, y creo que vamos para allá. Va a tomar tiempo, sí, y eso es lo que creo que cualquier socio o socia o inversionista que invitemos pues tiene que estar consciente, pero también creo que tenemos las características de una compañía cada vez más sana financieramente, saludable, que los inversionistas empiezan a buscar más, y quizás el crecimiento, a pesar de todo, está cambiando por crecimiento de forma rentable, y creo que eso va a empezar a ayudar a que sea pues tal vez otra vez una oportunidad que puedan ver. Para nosotros, pues sí, ha sido difícil las veces anteriores que intentamos levantar capital y encontramos un perfil de inversionista muy interesante que tiene todo el sentido que colaboremos con ellos, y que es bancos de desarrollo como CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, que es nuestro inversionista, uno de nuestros inversionistas, y que les interesa obviamente el desarrollo de los países, el impacto, cómo los gobiernos tienen infraestructura para que pues, el país se desarrolle, para que haya reducción de pobreza, para que cada vez haya mayor desarrollo económico, educativo y social. Y CAF ha sido un gran aliado en Cívica Digital, y así creo que puede haber otras instituciones públicas o multilaterales o bancos de desarrollo que puedan estar interesados en invertir, que tradicionalmente a lo mejor habían invertido en que se desarrollaran carreteras, presas o puentes o otro tipo de infraestructura pública. La infraestructura digital es una nueva tipo de infraestructura que se va a tener que desarrollar en todos estos países de la región, y que Cívica Digital lo estamos haciendo, y que aliados como ellos lo pueden hacer, ¿no? Y nos encanta encontrar este tipo de aliados que tienen la infraestructura financiera e institucional para ayudarnos a crecer, y que muchas veces trataban directamente con gobiernos, pero que ahora encuentran en un startup pues un aliado que tiene la misma tesis de impacto que Cívica Digital. Esa es la tesis de impacto que tenemos también. Ahora, estas son instituciones muy grandes, que no hay muchas y que muchas veces no se mueven tan rápido, entonces también nosotros tenemos que encontrar otro tipo de aliados, otro tipo de socios que también les interese tener el impacto que queremos ver. Es al final, si tú quieres ayudar a que tu gobierno sea más confiable, sea más transparente, sea menos burocrático, y muchas veces tú como empresario, como inversionista, has tomado el camino de un puesto de elección pública para incidir en el gobierno, pues es un gran camino, ¿no? Pero no todos se animan, porque no es para todos, ¿no? Pero también ahora, si tú quieres invertir y no nada más lo quieres hacer de forma filantrópica, sino lo quieres hacer de forma con una empresa social o una empresa con un propósito como Cívica Digital, lo puedes hacer. Y ahora decimos, este año es un año de elecciones y todo el mundo voltea a ver también que, oye, si hablamos con inversionistas o personas que están en la industria y voltean a ver gobierno, piensan en las elecciones, pero la realidad es que es una puerta muy interesante a un montón de oportunidades. Va a haber muchísimas personas y equipos nuevos en puestos de administración que van a querer hacer las formas diferente, no importa el color o sabor o el partido político. Al final lo que estamos haciendo son servicios de misión crítica y que van a tener un impacto, y yo creo que si tú te imaginas el gobierno en 10 años, ¿tú crees que el gobierno va a ser más digital o menos digital? Y creo que si se imaginan eso como nosotros, pues creo que es un excelente perfil de inversionista, si sea ángel inversionista, un family office o un inversionista que quiere ver ese impacto en este sector como nosotros lo queremos ver. Creo que si encontramos un partner o un inversionista que tal vez no cree que esto va a suceder o no cree que
que la forma de hacerlo es a través de un startup, pues tal vez sí, no va a ser el perfil ideal, pero creo que hemos encontrado que esos perfiles sí existen y sí nos interesaría mucho. Justo este año vamos a abrir una ronda de inversión de capital. Aquí te comparto ¿cómo se dice? La primicia. La primicia y bueno, pronto vamos a empezar a invitar a personas y hablar más sobre la ronda de inversión de Cívica Digital, pero sí creemos que hay cada vez más personas que como nosotros creen que esto va a ser una realidad y la diferencia es, bueno, si te quieres esperar a que el gobierno lo haga por su propia cuenta o creamos la compañía que acelere la digitalización de los gobiernos en México y en Latinoamérica de la mejor forma en los próximos 5 o 10 años y esa va a ser Cívica Digital. Qué buen punto. Nos has dado una explicación clarísima. Sobre todo me gustó hasta la parte en la que explicaste por qué una empresa como Cívica Digital, los productos que ofrece son agnósticos a cualquier postura política. No hablamos de procesos, de eficiencia, y la pregunta que hiciste de si crees que tu gobierno va a ser más o menos digital en 10 años, la respuesta está clarísima. Nada, todos los éxitos con la siguiente serie. Si alguien está escuchando Gracias, acá, Alex. ¿cuál es la mejor forma de contactarte? Si alguien está escuchando y está interesado en conocer más sobre la serie Capital que van a abrir. LinkedIn creo que es el mejor lugar ahorita que podemos conectar. Juan Pablo Escobar Luque. También estoy en Twitter o X, pero ya no estoy tan activo ahí, pero sí también @Juan Pablo E. Y mi correo, pues yo creo que lo podemos compartir aquí, jp@civica.digital, el website civica.digital. Creo que próximamente vamos a empezar y yo con gusto también te comparto ahí la info por si alguien te pregunta de nosotros, pero o si nos están escuchando, pues encantado que en las próximas 2 a 4 semanas podamos platicar. Buenísimo, buenísimo. Vamos a dejar, gente, como siempre, los enlaces en la descripción del episodio para que puedan contactar a JP y conozcan más de Cívica Digital. ¿Va a ser sería una serie Seed o Bridge? ¿Sería, cómo la van a llamar? Pues ya no sé cómo Claro. estándar es ahorita. ¿Cuál? Creo que es una serie más, sí, todavía semilla, porque en realidad nunca levantamos una ronda semilla tal cual, pero sí creo que será una ronda más sí. Y digo, creo que somos una empresa que ya afortunadamente estamos en números negros y bueno, creo que feliz de platicar con personas que les interesa construir lo que es sumarse al camino digital y también de colaborar con gobiernos o personas que estén innovando en esto. También estamos buscando partners en otros países de Latinoamérica. Justo empezamos en República Dominicana el año pasado y este año y el próximo estamos buscando abrir al menos un par de países más. Entonces también buscando aliados que quieran ver esto una realidad en su país y que podamos hacer negocios juntos. Perfecto, buenísimo, todos los éxitos ahí. Sé que hay niños con los que hay que jugar, quiero respetar tu tiempo. ¿Hay algo adicional que te gustaría comentar a la audiencia? Creo que solamente que el Government Tech, pues solo para cerrar, sí, creo que hace un tiempo decía que no era un sector tan atractivo o tan sexy, porque sí, si lo comparas con otros sectores que ya han venido creciendo muy aceleradamente en cuestión de empresas, startups, capital que están entrando, obviamente el momento 2021 de la pandemia, fintech y otros mercados pues fueron súper atractivos. Creo que en los últimos meses eso ha cambiado para Government Tech. Creo que es un sector, la verdad, muy atractivo, muy complejo, difícil, pero que hay una serie de retos y de posibilidades de crecimiento muy interesantes, tanto para personas que quieran trabajar en Government Tech, con Cívica Digital o con alguien más o directamente en el gobierno. Muchas veces hay personas que entran a gobierno para tener este tipo de impacto y ahora hay oportunidades como Cívica Digital para hacerlo. Entonces también está esa invitación abierta y el impacto es muy tangible, es muy real. Las personas que están en gobierno a veces es una empresa que se hubiera tardado 9 meses en comenzar a operar su pequeño negocio, que a lo mejor requerías, como decía, siete permisos municipales, seis estatales y perderse en una burocracia enorme y al final luego le clausuran ese negocio porque a lo mejor no tenía todo en regla y a lo mejor pues tradicionalmente es más fácil, decían, oye, me sale más barato pagar un moche que pagar una multa. Y creo que eso está cambiando poco a poco y es un sector que, así como este reto que puse, tiene muchos otros. Solo quiero cerrar con una historia
justo el día de hoy, mi hermano me invitó a ser testigo del registro de nacimiento de su hijo. Buscó la información desde ayer en sitios del gobierno. Por ser Semana Santa les decía que sí iba a trabajar o que sí estaban operando. Fue a 2 oficinas, no lo tenían. Se trasladó como 2 horas en su auto hasta una oficina más central aquí en la ciudad para hacerlo. Hizo una fila como de 2 horas. Le dijeron al final que no pueden hacer el registro porque las personas se habían ido de vacaciones. Y al final, si no registra a su bebé, pues no le puede después solicitar el seguro de gastos médicos mayores, no le puede solicitar después el tema de su estancia infantil, la mamá va a poder hacer otro tipo de trámites en su trabajo, etcétera, ¿no? O sea, el que un bebé no tenga un registro de nacimiento le limita el acceso a cualquier tipo de beneficio o derecho humano. Y así como puede ser el hijo de mi hermano, hay millones de bebés que no son registrados año con año, no solo en México, sino en otros países. Y ese problema de subregistro en los registros civiles es un problema real, ¿no? Y hay muchos, y eso se vuelve una problemática social más grande. Entonces, estos son problemas muy tangibles y muy reales que nos pasan el día a día y decimos, sí, pues es el gobierno y así es como funciona, pero la realidad es que no tiene que ser así. Imagínate que si desde que nació el bebé, automáticamente el hospital genera el certificado de nacido vivo y automáticamente se genera el registro de nacimiento en el estado donde nació. Con el municipio se genera su número único en el Registro Nacional de Población. Te llega un acta de nacimiento al WhatsApp del papá, de la mamá, y ya tienes el acta de nacimiento digital, ya tienes el seguro de gastos médicos que quieras solicitar en proceso, y simplemente pues evitaste no solo la vuelta o el inconveniente, sino le diste un derecho humano a un recién nacido que tiene derechos a salud, que tiene derecho a educación, y que los papás a lo mejor no tenían los recursos para hacer ese trámite o no tenían el tiempo o simplemente no tenían el conocimiento o la educación para hacerlo, y simplemente le hiciste la vida más fácil a esos papás para que ahora lo puedan pues darle la vida que debe tener su hijo, ¿no? Y le incrementas la calidad de vida a las personas. Entonces, esos son el tipo de problemáticas que se tienen que resolver en los próximos años en Latinoamérica, y eso es lo que estamos nosotros enfocados en: crear la base y la infraestructura básica digital para que esto suceda y que los gobiernos pues ya no digan tecnológicamente no se puede, sí se puede, y jurídicamente se puede, y también presupuestalmente se puede, y que un tomador de decisión llegue a una alcaldía y decida hacerlo, y a un estado, un gobernador decida hacerlo, y sea obvio, ¿no? Y que eso sea en un futuro pues el default, el status quo, el estándar. Eso es lo que es la visión que tenemos en Cívica Digital. No, pues qué gran visión. Déjame confesarte que escuché la primera parte de la historia y me estresé. Dije, no puede ser. O sea, me puse en los zapatos tuyo y tu hermano y dije, no puede ser. Y después, mientras escuché la visión tuya y de Cívica Digital, dije, por favor que llegue ya, que muchos te lo vamos a agradecer, estoy seguro. JP, muchísimas gracias por enseñarnos de ese sector. Como dijiste también, mientras hacía yo research y después de esta conversación, eso me parece muy atractivo en cuanto a oportunidades, retos inevitablemente, pero oportunidades para realmente generar un impacto y hacer negocios. Entonces, te deseo lo mejor, todos los éxitos con la ronda y con el negocio. Gracias, Alex. Gracias por la invitación y felicidades por el podcast, y gracias por considerarme. Encantado de compartir de Cívica Digital y encantado de escuchar también de las más personas que han participado en Caminantes, y a la orden. Ya tienen mi contacto. Un gusto, espero escuchar pronto. Abrazo, y bien. Abrazo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Ayúdame a llevar la historia de Juan Pablo a más personas. Suscríbete en YouTube, síguenos en Spotify y comparte este episodio. Si te gusta este tipo de contenido, te recomiendo también suscribirte a nuestro newsletter semanal Compartiendo el Camino. Es un correo corto y práctico donde comparto los principales aprendizajes de los caminantes y de mi camino como empresario. Me puedes encontrar en Substack como Alexander Mayor. Te voy a dejar el enlace en la descripción del episodio. Nos vemos la semana que viene.